No, no es clickbait. Posiblemente estás pensando esto. En la página 383 se encuentra uno de los artículos más extraños de Creando un Campeón. Si Lin estuviera vivo. Esto daría a entender implícitamente que Lin habría muerto. Esto incluso podría ser un error de traducción, alguien también lo comentó. Pero curiosamente la versión en inglés también afirma esto. Si Lin estuviera vivo. Pero ¿qué dice la versión japonesa? Esta es la que realmente nos interesa. Intenté traducirlo por mi cuenta y la información es totalmente distinta. No lo dice de forma directa, pero lo que sí dice es que se sabía que todos los héroes habían muerto. Incluso da el detalle de que Miffa pasó varios días llorando. En la versión en español dice que Miffa pasó día tras día sin empezar. He utilizado otro traductor y dice que Miffa se pasó varios días llorando. Podríamos estar perdiendo detalles únicos y características de cada personaje. Hay que ser objetivos, es difícil llegar a una conclusión con eso. Aún utilizando un traductor se puede perder mucha información con ello, por lo que no veo de forma explícita la expresión del deseo de si Lin estuviera vivo, al menos en la versión japonesa, que es la que realmente nos interesa. Hay unos cuantos detalles más que tienen confluencia entre sí, y aquí precisamente es donde entra el Santuario de la Vida. Nunca te preguntaste por qué se llama así, ¿verdad? En la versión en inglés se llama Shrine of Resurrection, que literalmente se traduce Santuario de la Resurrección. Se supone que Lin se estaba sanando, no resucitando, ¿verdad? Este dato te puede parecer ridículo, pero curiosamente el director artístico comenta que se hizo en torno a la idea de la resurrección. Es por eso que la crisálida de Ganon se parece bastante a la del Santuario de la Vida, porque comparten la misma idea de resucitar. Tiene mucho sentido que Ganon resucite, pero ¿que Lin resucite tendría sentido? Aunque es más que obvio, Ganon revive. De hecho, la primera vez que Ganon lo hace 100 años atrás, revive pero no de forma completa. Al menos eso es lo que dice Creando un Campeón. Y la versión japonesa aparentemente lo mantiene. ¿Y el Santuario de la Vida en japonés? Pues curiosamente es distinto. En japonés se llama el Santuario del Renacimiento, pero sigue conservando la idea principal, la resurrección. Para asegurarme de que no fuera un error del traductor, busqué más información relacionada. Lin fue llevado a renacer por la tribu Sheikah y se durmió en el Santuario del Renacimiento. Algo similar es lo que diría la versión japonesa. Lin fue llevado a renacer al Santuario de la Vida. Hay que tener en cuenta que Lin llegó a estar al borde de la muerte, entre la vida y la muerte, por lo que usar la palabra renacer o resurrección después de estar muerto tendría sentido. En la página 221 es donde todo se pone interesante. En la versión en español dice que Lin fue llevado al Santuario de la Vida para que se recuperase durmiendo. La versión japonesa dice otra cosa muy sorprendente. El héroe Link, herido y caído en una batalla hace 100 años, se curó y resucitó en este lugar. Para asegurarme volví a traducir el mismo texto. El héroe Link, que fue herido en batalla hace 100 años y cayó, fue sanado aquí y revivió. Esto es lo que dice la versión japonesa. Entonces no era un dato falso el si Lin estuviera vivo. Para asegurarme aún más busqué el kanji o la palabra revivir, obviamente en japonés, y este sería el carácter o el kanji que encaja perfectamente con lo que estamos buscando. Y sí, es exactamente el mismo, lo que significa que Lin ha revivido, lo que a su vez también significa que Lin estaba muerto previamente. No puedes revivir si no estás muerto. Ahora entendemos de dónde viene el Santuario de la Vida o el Santuario de la Resurrección. Ahora todo tiene sentido. Luego en la página 402 volvemos a encontrar lo mismo. Lin vuelve a la vida. Que el lugar donde nació el reino de Hyrule Sylva ahora como el sitio donde Lin vuelve a la vida e inicia su aventura resulta muy apropiado. Y creo que si seguimos así podríamos encontrar más información acerca de la resurrección de Lin. Ahora, la pregunta que te habrá surgido es por qué la versión japonesa es distinta a la versión en inglés o a la versión en español. Y es sencillo, la versión japonesa tiene 413 páginas contables, a lo que la versión en inglés y en español tienen 424 páginas contables. Las estructuras de los párrafos son totalmente distintas y también se incluyen cosas en la versión japonesa que en las otras versiones no se han incluido. Pero eso ya lo hablaremos más hacia adelante. Quiero que tengan esto en cuenta. No estamos haciendo teorías, estamos intentando entender la intención detrás del desarrollo de Breath of the Wild con relación a este aspecto en el que Lin está al borde de la muerte. Hipotéticamente, si la idea de la resurrección es posible, entonces sí sería posible que Lin haya muerto. Incluso si hablamos de forma hipotética, Prunia llegó a conseguir la inmortalidad relativamente, ya que pudo rejuvenecer. Si ella pudo conseguir esto, ¿por qué la tecnología de antes no podría hacer lo mismo o incluso resucitar? Incluso la misma tecnología Sheikah se llegó a considerar al mismo nivel que la Trifuerza. Se podría decir que es una tecnología a niveles divinos. Resucitar o modificar el tiempo no sería algo raro, ¿o sí? Entonces, si es posible conseguir la inmortalidad, ¿sería imposible poder resucitar? Por alguna razón el color cian, este color azul que vemos, está relacionado con lo espiritual. Esto lo vemos con los monjes, con los campeones, con el padre de Zelda, con el señor de la montaña, incluso en el Santuario de la Vida la primera vez que Link se levanta. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esto? ¿Que algo espiritual estuvo sucediendo a Link o algo así? ¿O tal vez que ha recuperado la vida o resucitado? Ahora piensen esto, si la tecnología Sheikah se puede mezclar con un cuerpo humano y como también se ha implementado en la secuela, este brazo que tiene una relación con la tecnología Sheikah también tiene una relación con el brazo espiritual. Por más fumado y loco que suene, sí sería posible que la tecnología se llegue a mezclar con lo espiritual. Es literalmente lo que
estamos viendo. Tecnología similar a la Sheikah, brazo raro tecnológico, brazo mágico espiritual. Es muy loco, pero aún así tiene sentido, por lo que no sería imposible resucitar a Link, a no ser que el brazo mágico que está sellando el Gerudo sea un bot, eso ya sería otra cosa. Un alma con una fuerte voluntad a veces puede convertirse en una existencia que da poder al héroe. Esto es lo que dice la versión japonesa, un poco similar a las otras versiones. Si esta cosa, este brazo, fuera una persona o un alma o una existencia, ¿le podría estar otorgando un nuevo poder a Link? A esto es a lo que me refiero, son cosas muy fumadas pero que a la vez tienen sentido. Como muchos sabrán, la historia ha recibido recortes, es decir, los textos en japonés al español e inglés no son iguales, son totalmente distintos. No sé si te habrás dado cuenta al detalle de que casi todos los personajes tienen un diario personal, pues curiosamente en la versión japonesa el diario de viajes es el diario de Link. Aquí expresa opiniones personales explícitamente en primera persona. Aún si no me creyeras, lo puedes probar por ti mismo. Solo tendrías que cambiar el idioma de la Nintendo Switch al japonés. Te descargas la aplicación de Google Translate y tan solo bastará con que abras el juego y utilices la cámara de Google Translate. Te traducirá todo a tiempo real. Incluso para mayor precisión tiene un botón que es escanear. Puedes tomar una foto y te la traducirá completa. Con esto comprobarás por ti mismo que Link habla en primera persona, cómo se siente y qué opina. A donde quiero ir, y esto ya es una opinión personal, es que creo que también más parte de la historia ha sido modificada. ¿Por qué Nintendo no quería dejar el detalle de que Link hablara en primera persona? ¿Te lo habrás preguntado? Pues creo que también lo han hecho con la idea de que Link haya muerto. Obviamente, según la historia, Link quedó mal herido y fue llevado al Santuario de la Vida. En la balada que toca Neil, dice que el héroe dio su vida por la princesa. Es posible que hayan hecho esto para que el juego no se vea tan siniestro y oscuro. Ahora que tenemos varias ideas en general como el Santuario de la Resurrección, se podría creer que sí existe un trasfondo implícito relacionado con la muerte de Link. Ahora, la pregunta sería ¿por qué Link debería de morir? Y aquí quiero entrar en el aspecto de desarrollo de Breath of the Wild, la unicidad, romper con lo convencional. Esto lo he mencionado muchas veces porque creo que es muy importante. Abandonar totalmente las convenciones de Zelda lo propuso Eiji Aonuma. Esto también lo comenta Hidemaru Fushibayashi y también Satoru Takizawa, el director artístico. ¿Por qué crees que Link no lleva la típica túnica verde y su gorrito? Adivina, que Link siempre vaya en color verde es algo muy convencional de la saga, y es por eso que esta vez es distinto. Querían hacer algo diferente, esto lo dice Eiji Aonuma. Algo que también es muy convencional es que Link siempre gane sus batallas. ¿Y qué tal si esta vez pierde o muere? ¿Sería posible? Esto sería único y algo que jamás hemos visto. Y no cuenta Hyrule Historia, donde se cuenta la historia de cómo el héroe fue derrotado. No existe ningún juego donde Link muere y somos felices, olvídense de eso. En donde sí sucede es en Breath of the Wild. Link pierde y mueren todos, y eres feliz esperando la secuela. Esto tendría un trasfondo siniestro, es cierto, pero es que Hidemaru Fushibayashi desarrolló varias ideas. Entre estas ideas se explica la muerte del rey y su tumba. Incluso querían agregar un fantasma, el espíritu de la madre de Coco. Aquí ya vas viendo cómo tenían varias ideas un poco más oscuras, pero que al final no se terminaron implementando, o al menos no de forma más clara y evidente. Ahora piénsalo, la mayoría de personajes principales son muertos andantes, y el mejor ejemplo es el rey, y para colmo luego tienes al personaje principal que termina siendo derrotado y acto seguido se lo llevan a un santuario de la resurrección. Es por eso que creo que no es tan solo una coincidencia que Link haya caído derrotado, o una mítica referencia a la línea del héroe derrotado, sino porque sería algo único. ¿Por qué crees que el diario de viaje de Link es distinto a la versión japonesa? Y es porque querían romper con lo convencional. Esta vez querían que Link tuviera una opinión propia, una propia personalidad, alguien a quien le gusta comer. Pues resulta que Link sí habla, se puede ver en el diario de Zelda. Lo que quiero decir con esto es que Nintendo está intentando de hacer muchas cosas nuevas que nunca ha hecho en la saga. Incluso me di cuenta de que estaba equivocado en algunos aspectos del desarrollo del juego, y es que pensaba que Nintendo había tomado como base una de las líneas temporales. Es que resulta, cuando empezaron a desarrollar a Breath of the Wild, ni siquiera pensaron en líneas temporales en dónde se iba a ubicar. Se olvidaron de absolutamente todo lo que habían hecho anteriormente en la saga, y no es porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos mismos. Esto mismo lo corrobora Satoru Takizawa. Con este nuevo planteamiento que propuso Eiji Aonuma, llegaron un montón de sugerencias, muchas nuevas ideas súper locas. Y precisamente con todas estas ideas súper locas, en la que se incluían extraterrestres, alienígenas y un montón de cosas raras, fue como dio inicio a Breath of the Wild. ¿Pero por qué? Porque esto nunca se había hecho antes en ninguna de las sagas anteriores. Si alguno de ustedes creen que yo estoy loco o que alguno de ustedes está loco, créanme, Nintendo lo está más. Ahora piensen esto, las líneas temporales también era otra de las cosas convencionales que frenaban a los desarrolladores, pero esta vez se olvidaron de todo eso. Es precisamente por eso que Breath of the Wild no tiene sentido cronológico. Ornis y Zoras coexistiendo al mismo tiempo es una locura. Incluso también tenían pensado agregar Kokiris, por lo cual entraría en conflicto con los Kolok. Al no tener ninguna restricción de desarrollo como líneas temporales o algo en concreto, desarrollar el juego les fue muy divertido. Entonces, como ya no habían límites, las ideas llovían del cielo. Todos los días tenían nuevas ideas. Una de las locas ideas es que Link tuviera una figura paterna. Nunca en la saga se ha visto esto antes. En la versión japonesa de Creando un Campeón, en una de las últimas páginas, se puede ver una foto del
la hermana de Link y su padre. Curiosamente, esto no se encuentra en la versión en español ni tampoco en la de inglés, y si observas cuidadosamente podrás ver esa famosa imagen relacionada con los alienígenas. En la siguiente página también se encuentra The Legend of Zelda Invasion. Son ideas muy locas que salen fuera de lo convencional. Todo esto se contemplan como ideas posibles. Lo que diré a continuación es una idea. Mucho se ha hablado de que Zelda va a morir en Tears of the Kingdom, pero ¿se imaginan quién realmente ha muerto ha sido Link? Y al volver a la vida en el Santuario de la Vida, ahora es como una especie de ser espiritual que está vivo y muerto a la vez, y es por ello que en Tears of the Kingdom tiene como una doble personalidad, y también sería por eso que tiene ese toque mítico espiritual. ¿Se imaginan? Eso podría ser coherente con la supuesta filtración del antepasado de Daruk. No es porque se viaje al pasado, sino porque en el mundo espiritual no existe el tiempo, y es por ello que podrías encontrarte con un anterior héroe. Y ojo acá, esto me lo estoy inventando como idea, que podría existir un mundo espiritual, ya que si el rey es un fantasma y los héroes también son fantasmas, ¿por qué no podría existir un mundo espiritual ya que estamos viendo fantasmas? Incluso el brazo este es raro. Es decir, la idea no es tan loca, ¿no? En cierta manera esto podría tener mucho sentido. Esta sería una solución al mayor problema de Tears of the Kingdom, que es repetir mapa. Al crear un mundo paralelo o un mundo coexistente al de Hyrule, da la oportunidad de agregar personajes de distintas épocas. Otra solución sería agregar nuevos personajes que nunca existieron en la historia original, sea porque vienen del cielo o sea porque salen desde debajo de la tierra. Y por último, la vieja confiable, viajar en el tiempo. Ojalá mezclaran todo esto, sería una idea muy ambiciosa. El asunto aquí es que volvemos al mismo lugar donde empezamos, y es que debemos de evaluar todas las cosas que Nintendo no ha hecho todavía. Es decir, si Breath of the Wild inició con la idea de romper con todo lo convencional, con todo lo que se había hecho en la saga anteriormente, entonces ¿con qué continuarían? ¿Qué podría hacer Nintendo que ya no haya hecho antes? Se ha viajado en el tiempo en Skyward Sword, también se ha viajado en el tiempo en Twilight Princess, también en Majora's Mask y obviamente en Ocarina del Tiempo. Es decir, viajar en el tiempo es algo muy convencional de la saga. También existen los distintos reinos como el Reino Sagrado o el Reino del Crepúsculo, o los mundos paralelos como Lorule. Ahora, lo que nunca han hecho es que se estén enfocando más allá de Hyrule, más allá del cielo. Es algo obvio de interpretar que este nuevo ser está haciendo como un papel de deidad que está descendiendo del cielo. Se puede llegar a la conclusión comparando algunas imágenes que al menos esta es la idea principal, por lo cual en teoría las islas también deberían de estar descendiendo, como si estuvieran viniendo del más allá del cielo. Hasta la ropa de Link es la típica ropa que se usaba en la época romana o griega, hasta las zapatillas. Esto más obvio no podría ser. Todo esto sería tan extraño que sale totalmente fuera de lo convencional. Es una locura que un nuevo ser descienda del cielo, pero es algo que nunca se ha hecho en la saga, a no ser que hablemos de las tres diosas doradas. En conclusión, quiero que vean todas estas ideas como una idea en general y no como una teoría. Incluso ya no me atrevería a dudar de que Zelda sea un personaje jugable en algún momento. Sí, bueno, a esto me refiero. Creo con toda certeza que Tears of the Kingdom seguirá los mismos pasos que Breath of the Wild. Será un juego totalmente único.